Repitan conmigo, en busca de tus sueños. O en otras palabras, como también quise llamarlo, de la cárcel al trono. Entonces ya se imaginarán más o menos por dónde va el mensaje que quiero entregarle de parte de Dios el día de hoy. Antes, oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos estarnos aquí el día de hoy, Señor. Porque tú has decidido, Señor, que tu presencia nos acompañe todo el resto de nuestra vida, aún sin merecer tu gracia, sin merecer tu amor, tu misericordia, todos los días nos acompaña, Señor. Que seas tú dirigiendo este mensaje, que seas tú dirigiendo esta palabra, que sea tu Espíritu Santo, Señor, y que no sean mis emociones, Padre. Que tú toques cada vida, que tú toques cada corazón, que tú llegues a lo profundo de cada alma, Señor, para que algo tú comiences a hacer nuevo en cada una de las personas, Señor, que han venido a recibir tu palabra, Señor. El dar ensancha nuestra vida, como lo comentaba el pastor, el dar ensancha nuestro ministerio. Cuando nosotros damos, estamos a la expensa de acumular misericordia. Por eso como seres humanos, en muchas ocasiones nos cuesta dar, porque estamos acostumbrados o se nos enseñó por cultura que debemos recibir para dar. Si no recibimos, no estamos acostumbrados al dar, nos cuesta dar porque hay algo aún en nosotros que no ha sido cambiado. Hay algo en nosotros que no ha sido moldeado. Hay algo en nosotros que debe morir para que entendamos que la bendición va a llegar a nuestra vida cuando nosotros empezamos a dar sin medidas, a dar sin ver a la persona que tenemos al frente. A veces en ocasiones ayudamos a las personas y vemos que esas personas no hacen lo mismo con nosotros y es donde se empieza a dañar nuestro corazón. Eso no sucedió con José. En Génesis capítulo 37, versículo del 1 al 5 dice: cuando José tenía 17 años, ayudó a sus hermanos, los hijos de Bilhá y de Zilpa, a cuidar las ovejas. Pero José le contaba a su padre lo mal que se portaban sus hermanos. Jacob amaba a José más que a todos sus hermanos, pues había nacido cuando ya Jacob era muy anciano, por lo que le hizo una capa de muchos colores. Pero sus hermanos lo odiaban y ni siquiera le hablaban, pues veían que su padre lo quería más que a sus hermanos. Cuando ofrendamos nuestros planes a Dios, aún así venga la tormenta, aún así venga la dificultad, nosotros vamos a seguir en pie. Si nosotros nos damos cuenta y revisamos todas las etapas por las que vivió José, siempre estuvo preso, estuvo encarcelado, fue perseguido o muchas veces quisieron matarlo. Pero en su corazón siempre estaba el dar, en su corazón siempre estaba el agradecimiento. La persecución no quiere decir que su vida va a acabar, que usted va a dejar de hacer lo que estaba haciendo, que la promesa de Dios no seguirá en su vida. Cuando José es vendido por sus hermanos, no dañó su corazón. Por eso cuando él llega a la casa de Potifar, vendido por sus hermanos, y la mujer de Potifar ofrece pecar contra él, José no lo hace. Porque José sabía que primero iba a defraudar a Dios y segundo no podría defraudar a su amo. Aunque estaba en condición de preso, aunque estaba en condición de cárcel, aunque estaba en condición de atadura, José era bendición donde lo colocaban. Y algo que me extraña mucho era que siempre cuando nosotros leemos Génesis, desde el capítulo 37 en adelante dice, y la bendición de Dios iba siempre con José. La bendición de Dios siempre prosperaba a José. No había un segundo donde la bendición de Dios no lo acompañara. La gracia y el amor de Dios siempre estaba con José, aún en su situación. Por eso, cuando la mujer de Potifar le ofrece pecar a José, él lo primero que hace es huir. ¿Y qué pasa después? José va preso porque Potifar pensó que era José quien acechaba a su esposa. Pero el corazón de José, aun cuando sus hermanos sus hermanos fueron los que lo vendieron, nunca fue dañado. ¿Cuál hubiese sido nuestra posición si nos pasa lo mismo y nos sucede una situación parecida a la que le sucede a José? ¿Cuál hubiese sido nuestra decisión? ¿Cuál hubiese sido nuestra posición? ¿Qué hubiésemos hecho nosotros? Quizás hubiésemos hecho algo diferente, pero José tenía claro cuál era su propósito. Y cuando usted tiene claro cuál es su propósito, la cárcel que usted tiene sabe que algún día va a llegar a su fin.
La situación por la que usted está pasando, sabe que algún día va a llegar a su fin. Aunque usted no esté viendo, aunque usted esté preso, aunque su situación económica no sea la mejor, eso va a tener su fin, porque cuando nosotros ofrendamos nuestros sueños a Dios, el Señor algún día nos va a prosperar. Cuando somos fieles en público, Dios nos exaltará. Cuando somos fieles en lo secreto, Dios nos exaltará en lo público, ¿cierto? A veces pensamos, muchas veces, que las cosas que nosotros hacemos en lo secreto no tienen relevancia en nuestra vida. Pero el Señor es claro en su palabra y dice, porque me has sido fiel en lo poco, yo te sostendré en lo mucho. Cuando nosotros somos fieles en lo secreto, el Señor no tendrá problemas en exaltarnos en público. Pero todo tiene su tiempo, todo tiene su proceso. José, cuando empezó a ser de bendición para la vida de muchas personas, dice la palabra de Dios que cuando José llegaba a un lugar, la persona que tenía el cargo más alto en ese lugar era despojado y se lo entregaban a José. Pero no era porque era José, sino porque la bendición y la gracia de Dios iban con José al lugar donde el Señor lo enviaba. José estuvo preso o fue vendido a Potifar, no porque era un plan de José, sino porque era un plan de Dios para su vida. Y es muy difícil nosotros entender este tipo de cosas, porque ¿cómo que la bendición de Dios se va a manifestar en nosotros cuando nosotros no tenemos nada, o cuando estamos pasando un momento difícil, o cuando estamos en depresión, cuando estamos en ansiedad, cuando vemos que las puertas no se abren, cuando vemos que somos rechazados? Pero Dios colocaba a José en ese tipo de lugares para levantar a otras personas, porque José tenía claro que él ayudar a otra persona estaba cada día acercando la bendición a su vida. Cuando nosotros ayudamos a alguien, aún sin merecerlo, estamos acumulando misericordia para nosotros mismos, primero para Dios, pero también para nosotros mismos. Cada vez que nosotros ayudamos a alguien, estamos acelerando nuestro proceso. Pero primero tenemos que tener una conversación con Dios para que podamos entender qué quiere hacer Él en nuestras vidas. Por un tiempo quizás no nos vaya muy bien. José demoró casi de 2 a 3 años en la cárcel. Pero en la cárcel José se encuentra con 2 personas que son el copero y el panadero del rey de Egipto de ese entonces. Y pasa algo muy particular. Cuando José está preso, llegan estas 2 personas que tienen un sueño, se acercan a José y José les colabora interpretando su sueño. Estas 2 personas le comentan, el copero le comenta, José le dice que el resultado de su sueño es que a los 3 días el faraón lo va a llamar y lo va a restituir a su puesto. Y el panadero José dice que al 3er día el faraón lo va a llamar, pero le va a cortar la cabeza. A diferencia del copero, José le dice que cuando él llegue donde el faraón, le abre sobre él para que pueda ayudarlo. Ninguno de los 2 en ese momento creyó en el resultado de lo que José le estaba diciendo. Cuando pasaron los 3 días, el copero vuelve a su puesto y el panadero le cortan la cabeza. El copero se olvida de la promesa que le había hecho a José. No habló con el faraón en ese instante, pero José nunca bajó su guardia. El faraón tiene un sueño, lo habla con su personal más cercano, dentro de ellos estaba el copero y resulta que le cuenta lo que José le había interpretado sus sueños. En ese entonces llevaron magos, llevaron todo tipo de personas que podía interpretar el sueño del faraón, pero ninguno pudo hacerlo. Fue donde el copero se acordó de José y el faraón lo llama. Entonces nosotros a veces no sabemos a quién estamos ayudando. Nosotros a veces no sabemos a quiénes estamos tendiendo la mano. Nosotros en ocasiones a veces cortamos la mano de quien nos pide ayuda y la cortamos, pudiendo ser que estemos cortando la bendición para nuestra vida. No sabemos si esa persona vaya a ser un puente para lo que Dios quiere hacer más adelante con nosotros. Entonces cuando nosotros ayudamos, no veamos la condición de la persona, no veamos en qué estado se encuentra, porque el Señor en ese momento usó al copero. José extendió su mano y el copero fue un puente para que el Señor llevara a José a ser rey de Egipto después.
En nuestra condición, a veces en nuestra humanidad, no entendemos este tipo de cosas. Pero el Señor nos llama siempre en todas las temporadas a que seamos fieles. El Señor no nos va a revelar algo si Él aún no tiene un plan con cada uno de nosotros. Créame que si el Señor le ha revelado un sueño, que si el Señor le ha revelado algo, es porque ya Él tiene un plan en su vida. Es porque ya Él tiene algo que cumplir con usted. Sin la revelación no hay cumplimiento de la promesa. Créame que si usted tiene un sueño en su corazón y si cree que ha sido el Señor el que lo ha puesto, el Señor va a poder cumplir ese sueño. El Señor le dará un plan para que usted cumpla su sueño. Usted va a sacar a su familia adelante, usted va a ser de bendición de muchos, pero el Señor necesita que cuando Él le entregue ese sueño, usted también pueda seguir ayudando y no se olvide de Él. Repitan conmigo esta frase. Aunque a veces lo que vives no se parece a tu sueño, ahora en pantalla, hermano. Repitan conmigo, aunque a veces lo que vives no se parece a tu sueño, ten paciencia que Dios sabe lo que hace. Aunque te sientas encarcelado, Dios tiene el control de tu vida. La gloria postrera será mayor que la primera. El hecho de que alguien cumpla un sueño primero de nosotros no quiere decir que nosotros también no vayamos a cumplir nuestros sueños. Porque si nosotros, hijos de Dios, y tenemos claro su palabra, sabemos que el Dios de cada una de las personas que están en este lugar y que ha cumplido su sueño y que tiene su carro y que tiene una familia bendecida, es el mismo Dios que nos acompaña a nosotros. Entonces, si alguna de las personas que están aquí ha cumplido su sueño, alegrémonos, porque ese es el mismo Dios de nosotros, el mismo Dios que nos va a prosperar, el mismo Dios que prosperó al otro, es el mismo Dios que nos va a prosperar a nosotros. Es el mismo Dios que nos va a entregar la salida, es el mismo Dios que nos va a entregar la victoria, es el mismo Dios que en dificultades nos está viendo, que cuando pasemos por aflicción, aunque creamos que nosotros nadie nos está viendo, el Señor sí nos está viendo. El Señor sabe cuando somos fieles, cuando no tenemos nada. El Señor cuando nosotros no tenemos nada también nos está viendo. El Señor nunca se olvida de nosotros. Aunque nosotros creamos que Él no nos está viendo, que Él no sabe la situación por la que usted está pasando, que Él no sabe la necesidad que usted está viviendo, confíe en el Señor. José pasó de ser vendido por sus hermanos, pasó a un esclavo que era Potifar, después pasó a ser esclavo del rey de Egipto para luego poder ser rey. El Señor a veces quiere formarnos porque si nos entrega cosas, en la condición en la que estamos, puede que no cumplamos la promesa que Él tiene para nuestras vidas. Pero el Señor también puede hacerlo, en 24 horas puede hacerlo, el Señor puede hacer un milagro con usted. Aunque usted crea que puede vivir un proceso, que son 5, que son 7, que son 10 años, el Señor puede hacerlo también en un año. Porque el Señor se deleita en hacer misericordia con sus hijos. El Señor no tiene un tiempo preparado para sus planes. El Señor no dice que en 3, 5 años, el Señor no determina tiempo. Pero nosotros debemos estar preparados en cualquier momento, debemos ser fieles en cualquier etapa para cuando el Señor nos llame a entregarnos eso que Él nos tiene preparado, sepamos responder de la mejor manera. Aprendamos a celebrar el cumplimiento de otros, aunque el de nosotros esté en proceso. Repitan conmigo. El Señor en algún momento va a abrirnos camino. Nosotros debemos confiar en su palabra. Nosotros debemos estar pegados a la palabra de Dios. Nosotros debemos sentarnos con Dios y contarle qué planes tenemos. En muchas ocasiones pensamos que Dios imagina cuáles son nuestros planes, pero Él quiere escuchar de nosotros cuáles son los planes que nosotros queremos cumplir de su mano. Por eso es muy importante que nosotros ofrendemos nuestros planes a Dios, porque si hacemos planes en nuestra fuerza, si hacemos planes en nuestras emociones y si descansamos en nuestras habilidades humanas, puede que en un tiempo de un periodo muy corto ese sueño se vea derrumbado. Por eso hay muchas personas que no prosperan, porque descansan en su humanidad, descansan en lo que puede hacer por su fuerza, mas no está confiando en la fuerza del que todo lo puede hacer. Por eso es algo
que nosotros debemos construir. Nosotros debemos construir nuestra vida basada en Dios, porque la confianza y el amor de Dios nos van a acompañar a nosotros todos los días de nuestra vida. Nada viene a ser revelado a nosotros si antes Dios no lo ha puesto en el corazón del que nos va a ayudar a cumplir ese sueño. Este mensaje va enfocado en que nosotros no podemos hacerlo todos solos. No creamos en nuestra autosuficiencia. No creamos en que todo podemos resolverlo. No creamos en que no necesitamos ayuda. No creamos en que no tenemos que cambiar nada. Porque el único que puede hacerlo en su tiempo va a ser el Señor. Por eso nosotros debemos acumular misericordia, ayudando a las demás personas. A veces nos cuesta dar, a veces nos cuesta desprendernos de muchas cosas. A veces mejor preferimos darle a Dios de lo que nos sobra y no de lo que nos corresponde, porque creemos que el Señor no tiene control de nuestra vida, porque creemos que el Señor no va a prosperarnos, porque sabemos que ese poquito de más que vamos a entregarle al Señor va a ser más importante que lo que Él viene a entregarnos después. Por eso a veces no suceden muchas cosas en nuestras vidas, porque estamos pegados más a las cosas humanas y a las cosas terrenales y a quedar bien delante de la gente. Preferimos quedar bien con la gente, pero quedar mal con Dios. Hacemos las cosas de forma contraria. Pero el Señor es claro en su palabra. José fue burlado, José fue acusado. A José le dijeron cualquier tipo de cosa en la tierra cuando estuvo preso, cuando fue vendido. Pero José tenía claro su identidad en Dios. José sabía quién era en Cristo. José vivió en tierra lejana. José no estuvo con su familia. José pasó muchas necesidades. Estuvo lejos de su padre y de su familia por mucho tiempo, pero siguió confiando en la promesa de Dios. A pesar de que estaba lejos de su familia, siguió confiando en la promesa de Dios. En la tierra quizás lo burlaban, pero en el cielo hacían fiesta con las cosas que él estaba haciendo para Dios. Es mejor que hagamos las cosas bien para Dios y mal quizás para los hombres. En ocasiones debemos mejor elegir las cosas, hacerlas bien para Dios, aunque se burlen de nosotros. Porque el Señor quiere entregarnos, pero necesitamos confiar en su palabra. Necesitamos confiar en que Él va a estar ahí en todos esos momentos. También necesitamos hablar con Él. El Señor necesita escucharle. El Señor quiere escuchar cada sueño. El Señor quiere escuchar cada cosa que usted quiere hacer en su vida. Él quiere escucharlo. Necesita hablar con el Señor. Necesita tomarse un tiempo con el Señor. Porque el mismo Dios de la Biblia es el mismo Dios que creemos que nosotros está con nosotros. Lo mismo que Dios hizo con esas personas o situaciones que ellos están pasando, también las estamos pasando nosotros. Y créanme que ¿qué? Hay una salida para cada situación. Hay un testimonio para cada situación. Aunque nosotros creamos que sea el final de la situación, vaya a la Biblia y busque diferentes personajes que vivieron momentos difíciles. En este caso José, pero el Señor terminó bendiciéndolo. Dice la Biblia que el Señor nunca se apartaba de José, siempre estaba con él. Aunque sus hermanos lo vendieron, su corazón no se dañó. Aunque fue acusado injustamente, su corazón no se dañó. Por cuanto menos se daña nuestro corazón hoy en día. Prestamos atención a cosas mínimas o insignificantes que las que de pronto vivió José, pero su cumplimiento y su promesa nunca se vieron afectadas. Por cuanto menos se ven afectados sus sueños, su promesa y su cumplimiento por cosas que quizás la gente dice de usted, por cosas que quizás sus familiares dicen de usted, por cuanto menos usted deja abandonados sus sueños, por cosas menores a las que pasó José, a las que pudo haber pasado Pablo. Debemos sentarnos con Dios para que entendamos el proceso y el camino, que aunque haya gente que quiera venir a perseguirnos, aunque haya gente que quiera venir a matarnos, aunque haya gente que quiera venir a destruir sus sueños, usted sepa quién está con usted y que no es usted el que va a pelear, sino que va a ser Dios el que va a ganar su batalla.
Por esa razón, hermanos, venimos a traerles este mensaje. Estamos aquí en este lugar recibiendo la palabra de Dios. El Señor quiere tocar cada vida. El Señor quiere tocar cada alma. El Señor quiere tocar cada corazón. No se permita irse de este lugar y que su vida siga siendo la misma. El Señor aquí en este lugar nos habla, pero la real prueba la vivimos cuando estamos afuera de este lugar. Por esa razón, continuando con la historia de José, cuando José interpreta el sueño del faraón, haciéndose referencia a las vacas gordas y a las vacas flacas, resulta y pasa que no había más alimento en todo el pueblo. Y los hermanos de José vienen a José, a que José los ayude con alimentos. José identifica a sus hermanos no lo identifican a él. José los llama y los termina ayudando. Mire usted cómo es el corazón de una persona conforme a Dios. Luego de que sus hermanos lo vendieran, José pudo haber decidido fácilmente no ayudarlos y escudarse en eso, de que esa persona hizo algo contra usted, ¿cierto? Muchas veces hay personas que han hecho algo contra nosotros y vienen a pedirnos algo posteriormente. ¿Y qué hacemos nosotros? Los apartamos, no extendemos nuestra mano contra ellos, porque no tenemos claro quiénes somos en Dios, porque Dios no nos manda que seamos fieles solamente cuando estamos bien, o cuando ya se nos ha pasado la rabia, o cuando ya se nos ha pasado la molestia. Dios quiere que seamos fieles en todo tiempo. Por eso José, cuando llegan sus hermanos, extiende su mano hacia ellos y los ayuda. Entonces, de pronto, usted cree que ha nacido en una familia donde las oportunidades no se han dado. De pronto, a veces echamos culpa a nuestros familiares, echamos culpa a nuestras decisiones. El Señor, desde que usted nació, ha determinado usted quién es en Cristo. El Señor quiere ensancharlos en su camino. El Señor quiere que usted empiece a dar para que empiece a abrirle puertas de bendición. Y el dar no significa solamente traer diezmos y ofrendas a la iglesia, no. El Señor quiere que usted primero ofrende su vida a Él, para que después le diga qué hacer con su dinero. El Señor no quiere que usted aquí traiga el dinero para después bendecirlo, porque el Señor es muy claro en su palabra y dice: hagan las cosas de corazón, no por emociones, ni por sentir tristeza. El Señor quiere primero que nosotros organicemos su vida para que tengamos claro cuál es el lugar que Él tiene en nuestra vida. Para que nosotros sepamos, cuando Él nos manda a hacer algo, nos manda a hacer una labor, para que nosotros sepamos qué hacer correctamente. Usted quiere saber si está en el lugar correcto hoy en día, no se lo pregunta a más nadie, pregúnteselo a Dios. Usted quiere saber si está en el trabajo correcto, no se lo pregunte a más nadie, pregúnteselo a Dios. Usted quiere saber si esa es la persona que Dios le dio a usted como pareja, no se lo pregunte a más nadie, pregúnteselo primero a Dios. Cualquier cosa que usted haga, pregúnteselo primero a Dios antes de hacerlo. Podemos evitarnos muchos dolores de cabeza cuando nosotros hablamos primero con Dios y luego tomamos decisiones, pero primero queremos tomar decisiones y luego preguntárselas a Dios. El Señor es bueno y su misericordia estará siempre con nosotros. Pero si entendemos su palabra como Él manda, muchas de las cosas que nos ocurren no nos sucederían. Aunque el Señor siempre tiene un plan. Una cosa es que seamos como José, que Dios nos lleva a lugares para que podamos ayudar a otros, para que podamos ser puente para otros. Y otra cosa es que nosotros mismos vayamos a lugares donde Él no nos ha dicho. Hay lugares donde Dios no nos mandó a que fuéramos. Hay conversaciones que Dios no nos dijo que tuviéramos. Entonces debemos ser muy claros y diferenciar el mensaje. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? Pero ¿qué es lo que estamos haciendo por nuestra propia voluntad y nuestra propia fuerza? El Señor quiere bendecirnos a todos. El Señor quiere prosperarnos a todos. El Señor quiere traer sanidad a su vida. El Señor quiere restaurar su familia. El Señor quiere que usted tenga una nueva vida, que si es posible vivir en alegría, aún teniendo problemas, aún teniendo dificultades, aun cuando pensamos que que nada está a nuestro favor. El Señor quiere venir a mostrar su favor. Así que si usted está pasando por una situación difícil, alégrese, porque el Señor va a venir a hacer más de lo que usted puede pensar. El Señor va a venir a levantarlo,
porque dice su palabra que al que no tiene fuerzas, Él se las multiplicará. Así que si usted no tiene fuerzas hoy, deleítese en el Señor, porque Él va a multiplicar sus fuerzas. Para cerrar el mensaje, hoy quiero seguirles compartiendo que ya es momento de levantarnos, iglesia. Ya es momento de que algo diferente pase en nuestras vidas. No podemos seguir viviendo de la misma forma en la que lo estamos haciendo, porque al nosotros recibir la palabra de Dios debe haber un llamado a nuestro corazón. Es momento de que empezamos a servir diferente, es momento de que empecemos a hacer cosas diferentes. El Señor va a colocar las personas en el momento y en el lugar correcto que usted necesite. Y lo hablo como testimonio personal. A veces no creemos que podamos sacar adelante una actividad o algo que se nos sea encomendado. Pero el Señor nos ha demostrado fielmente que la palabra que Él dice la cumple. Y si Él nos tiene en el lugar donde estamos es porque Él así lo ha querido. El Señor nos va a prosperar. Como testimonio personal, el año pasado casualmente también prediqué en el tema de sueños y este año también el tema de sueños. Y el momento en que estaba pasando cuando yo prediqué era un momento donde vivimos una crisis con nuestra empresa y pensamos que todo se había acabado, pensamos que ya no nos íbamos a levantar, ya estábamos sin fuerza, estábamos agotados, estábamos cansados, porque el enemigo nos va a atacar cuando estamos cansados, cuando no tenemos fuerzas. Cuando empezamos a flaquear es donde el enemigo va a empezar a buscarnos. Ya estábamos casi por derrumbar nuestro sueño, pero 3 meses después, y miramos en el lugar donde estamos ahora, hemos visto la fidelidad de Dios, hemos visto cómo el Señor ha organizado cada cosa, hemos visto cómo el Señor ha puesto cada cosa en su lugar, no solo de forma económica, y como testimonio de las personas que trabajan con nosotros, también el Señor las ha visto respaldadas. Este mes que pasó fue donde le fue, creo que el mes donde mejor les ha ido a muchos. Entonces a veces nosotros cuando tenemos un sueño, solamente pensamos solo en nosotros, ¿cierto? Pero a veces no pensamos en las personas que nos rodean. A veces no pensamos en que hay personas que nos están viendo. A veces no pensamos que hay personas que están analizando cada cosa que nosotros hacemos. ¿Cómo es que nosotros lo logramos? El Señor, y esto es para mí, quiere decir que aunque haya cosas que quizás tengamos que cambiar, aunque haya cosas que quizás tengamos que hacer diferente, Él me ha demostrado que su fidelidad y su amor siempre han estado conmigo. El Señor nos ha demostrado fielmente a mí, a mi familia, a nuestra iglesia, que Él siempre ha estado con nosotros. Aunque pasamos por momentos difíciles, quizás nuestra primera actitud de pronto fue juzgar un poco a Dios o quejarnos de la situación, de por qué Él había permitido eso. Cuando nosotros entendemos el propósito de Dios y las cosas que hace, nos dejamos llevar a un mejor lugar, como el Señor lo hizo con José. Si usted está pasando un proceso, si usted está pasando un cambio, si usted está siendo ubicado en un nuevo lugar, pregúntele a Dios cuando usted esté pasando por una mala situación. Porque si el plan es de Dios, le aseguro que a su tiempo usted vendrá los frutos recompensados.